Mi padre exigió que dejara a mi hermanastro vivir en mi casa si quería su herencia. Al segundo día, mi hermanastro reveló que había gastado todos sus ahorros en un estilo de vida lujoso, así que lo eché. Yo, M30, nunca había conocido a mi hermanastro hasta la semana pasada. Mis padres se separaron cuando yo era muy joven y apenas conocía a mi padre. Él enviaba la manutención y eso era todo. No es que nunca tuviera interacción con él o que no tuviera recuerdos felices de viajes y cosas así, pero la realidad era que no era una prioridad para él. Se volvió a casar cuando yo tenía 10 años, y mi hermanastro Justin, M18, nació poco después. Después de la boda de mi padre, se mudó al extranjero para vivir con su esposa en su país de origen, el Reino Unido, lo que redujo aún más nuestra relación. No quería seguir esforzándome por ser reconocido por mi padre, incluso a esa edad, y él dejó de ser una parte importante de mi vida. Mi madre, sin embargo, hizo todo por mí, y me enseñó a ser una persona amable y cariñosa. Siempre intentó ayudarme a entender el punto de vista de mi padre, y fue el pegamento que evitó que cortara todo contacto con él. Sin embargo, ella falleció cuando yo tenía 20 años, debido al cáncer. Su pérdida todavía me afecta hoy en día, y sin ella, me sentí desamparado por la única persona que me amó incondicionalmente. Con ese pegamento desaparecido, pensé que perdería todo contacto con mi padre, pero para mi sorpresa, no solo vino al funeral de mi madre, sino que se quedó en mi casa durante unas semanas ayudándome a sentirme mejor y a superar el duelo. Me contó historias sobre cómo era mi madre en la universidad, las cosas que hacía y sus peculiaridades que todavía recordaba. Esas semanas probablemente fueron las más cercanas emocionalmente que había estado con él en mi vida. Me hizo aceptar que todavía tenía una figura paterna en mi vida, y cuando regresó al Reino Unido, mantuvimos el contacto. A veces tenía videollamadas con él, y hablaba brevemente con su esposa o Justin, pero el vínculo era más de cortesía que otra cosa. Entendí que eran una parte diferente de la vida de mi padre, y ni yo ni su familia estábamos interesados en mezclarnos. Además, es difícil formar un vínculo cuando vives al otro lado del océano. Mi padre hacía viajes frecuentes a los Estados Unidos por trabajo, y yo me reunía con él entonces. Durante uno de esos encuentros, hubo un momento muy catártico entre nosotros en el que se disculpó por no priorizarme durante mi infancia, e incluso me dijo que me había dejado una cantidad significativa de dinero en su testamento. Recuerdo que me dijo: sé que esto no puede compensar nada del pasado, hijo. Solo espero que mantenga tu futuro estable. Fue una conversación de corazón a corazón que se quedó conmigo, y lo perdoné por su pésima crianza mientras crecía. No del todo, ni siquiera creo que sea posible perdonar a alguien completamente por eso, pero quería eliminar el obstáculo hacia un vínculo creciente que tenía con él. Las cosas cambiaron después de ese momento. Comenzó a sentirse como si tuviera una familia nuevamente. Mi padre y su familia, excepto Justin porque tenía sus exámenes de nivel A, vinieron a mi boda con Clara, F32, cuando yo tenía 28 años, e incluso visité el Reino Unido como parte de mi luna de miel. La esposa de mi padre era una mujer encantadora, aunque un poco distante de la realidad cuando se trataba de asuntos de dinero. Quiero decir, mi padre es rico, y ella es de una familia tan elegante que son estereotipos británicos caminantes. Como, sacados directamente de Downton Abbey. Entonces, aunque nos llevábamos bien, definitivamente había una brecha cultural entre nosotros. Ya no estaba tan aislado como pensé que estaría. Las cosas parecían mejorar aún más porque mi padre planeaba establecerse en los Estados Unidos después de jubilarse, lo que estaba a solo unos años de distancia. También quería que Justin fuera a su alma mater, así que había una posibilidad de que finalmente conociera a mi hermanastro. Por suerte, me había establecido bastante cerca de la universidad de mi padre, y habiendo ido allí yo mismo, pensé que sería una buena idea invitar a Justin a vivir conmigo, y con Clara para que se acostumbrara a la vida estadounidense. Mi padre estaba entusiasmado con la idea y, en unas pocas semanas, Justin estaba en mi puerta. Sin embargo, desde el momento en que nos conocimos, hubo tensión entre nosotros. Justin había crecido con dos padres ricos, mientras que yo había crecido con uno. Estaba mimado y su forma de vida era completamente ajena a mí. En el único día que nos conocimos, desperdició comida en un restaurante, se burló de una mesera por querer una propina, y gastó miles de dólares en el centro comercial del aeropuerto. No estoy bromeando, miles de dólares. Estaba molesto porque nuestra casa no tenía una piscina al aire libre, y básicamente nos menospreció a mí y a Clara por vivir así. Me lo guardé cuando estaba frente a él, pero estaba furioso por dentro. Tan pronto como tuve la oportunidad, llamé a mi padre y le dije que esto no iba a funcionar. Para mi sorpresa, él no quería escucharlo en absoluto. No sé de dónde venía esto,
pero se sintió resentido porque no le estaba dando una oportunidad a Justin. Dijo, vamos, lo has conocido por un día. Es un buen chico, te lo juro. Por favor, dale una oportunidad. Entendí su punto de vista, pero al mismo tiempo, puedes saber que alguien va a ser un imbécil mimado desde el momento en que lo conoces. Nuevamente, todos estos pensamientos eran solo eso, pensamientos. Fui mucho más diplomático al explicar por qué no quería a Justin cerca, pero no funcionó. La conversación se puso un poco complicada y mi padre dijo, si ustedes dos no pueden ser hermanos, tendré que dar mi riqueza a la persona que he podido criar. ¿Lo entiendes, verdad? Ustedes dos necesitan llevarse bien porque quiero tener una familia sin peleas internas. De lo contrario, podemos tener el tipo de relación que teníamos antes. Necesitas comprometerte no solo conmigo, sino también con mi esposa y mi hijo. Eso fue un golpe bajo, pero decidí que tal vez sería mejor intentar mantener a Justin cerca por unas semanas más. Después de eso, mi padre también estaría en los Estados Unidos, y mi estúpido hermanastro estaría fuera de mis manos. Bastante simple, ¿verdad? Equivocado. Muy, muy equivocado. Al día siguiente, mientras Clara y yo nos fuimos a trabajar, Justin estaba dormido en la habitación de invitados. Le pregunté cuáles eran sus planes, y si necesitaba ayuda con su proceso de admisión, pero solo dijo que tenía jet lag y que se relajaría todo el día. Cuando llegué a casa por la noche, la casa estaba hecha un desastre. Había una gran fiesta en mi casa porque aparentemente salió por la tarde, y se hizo amigo de algunas chicas que quería impresionar. Después de comprar la mitad de Tiffany's para ellas, las dejó a ellas y a todos sus amigos tener una fiesta en mi casa. Mientras echaba a todos, Clara salió de la casa visiblemente agitada, y me dijo que un tipo borracho había intentado ligar con ella. No solo mi casa estaba arruinada, sino que mi esposa se sentía insegura en su propio hogar debido a la estupidez de Justin. Me enojé mucho y le dije que nunca más estaría permitido en mi casa. Cuando preguntó, «Vamos, ¿a dónde se supone que debo ir?», le respondí que mejor reservara una maldita habitación de hotel. Fue entonces cuando descubrí que había gastado todo el dinero que mi padre le había dado para establecerse en los Estados Unidos. Todo se había ido en literalmente unos pocos días. No me importó un bledo y le dije que lo resolviera. A la mañana siguiente, mi padre me llamó y dijo que estaba muy decepcionado de que dejara que un chico pasara por eso. Aparentemente, el idiota llamó a su padre, y luego pasó la noche en una gasolinera. Sé que era súper mimado, y definitivamente no me voy a disculpar por echarlo, pero, ¿fui el idiota por echar a alguien a un país que no conoce? Actualización 1. Entonces, mi padre llegó a los Estados Unidos. Reservó un vuelo temprano y le envió a Justin algo más de dinero para que pudiera registrarse en un hotel. No iba a ceder en dejar que mi hermanastro regresara a mi hogar, pero invité a mi padre a mi casa para que pudiéramos hablar las cosas. Si iba a ser igual de terco al forzar un vínculo con Justin, le iba a decir que me importaba un bledo su herencia. Veremos cómo van las cosas, sin embargo. Actualización 2. Hablar con mi padre fue toda una montaña rusa. En primer lugar, no fue solo Justin quien vino, sino también su esposa y, para mi consternación, Justin también. No pude hacer mucho al respecto, y todos nos sentamos incómodamente en la sala de estar. Luego, para mi sorpresa, Justin se levantó y soltó una disculpa por su comportamiento. Estaba ensayada y sonaba como un niño mimado siendo obligado a disculparse por sus padres, lo cual no está muy lejos de la realidad. Mi padre luego dijo que tampoco entendía el alcance total del comportamiento de Justin, y después de que revisó su historial de transacciones, y descubrió cómo había gastado todos sus ahorros, tuvo una charla seria con Justin. No me sorprende que este chico le haya contado a mi padre una historia muy diferente a lo que realmente sucedió, básicamente diciendo que perdió su dinero a través de una estafa de la que fue víctima, y yo no estaba dispuesto a escucharlo. Me burlé de eso y le dije, «Papá, aprecio que hagas que tu hijo se disculpe, pero no cambia cómo me siento acerca de él. No lo dejaré quedarse conmigo, ni lo consideraré como mi familia a menos que demuestre que realmente está arrepentido. Respeto a usted y a su esposa, pero necesito tiempo antes de poder siquiera pensar en llamar a Justin mi hermano». Eso cambió el tono de disculpa a incómodo una vez más, y se fueron sin prometer reunirse o arreglar las cosas. La herencia no se volvió a mencionar, y supongo que eso significa que mi padre todavía se mantiene firme en lo que dijo. Clara piensa que sería mejor para mí fingir que arreglo las cosas con mi hermanastro para que mi padre se sienta más seguro acerca de su familia, y no pierda la relación que he construido con él a lo largo de los años. Pero simplemente no puedo obligarme a hacer eso. Actualización 3. Ha pasado un mes desde que mi padre se mudó a los Estados Unidos. En ese tiempo, no hemos hablado realmente,
y creo que Justin finalmente se mudó a un dormitorio. Sin embargo, para mi sorpresa, recibí una llamada de la esposa de mi padre, y tuvo una conversación de corazón a corazón conmigo en la que admitió que Justin estaba mimado por su culpa. Mi padre solo quería que tuviera una relación con mi hermanastro porque estaba inseguro acerca de unir las dos partes diferentes de su vida. Pensó que era un requisito previo que Justin y yo nos respetáramos para evitar que su familia se fragmentara. Le había confiado estos sentimientos, pero se sentía demasiado avergonzado para acercarse a mí. Le agradecí por hacérmelo saber y dije que me acercaría a mi padre cuando me sintiera listo. Hablé con mi padre por teléfono, y estaba claro que me extrañaba, y yo a él. Admitió completamente haber sido un idiota, y haberse cegado al terrible comportamiento de Justin, mientras me obligaba a vivir con eso. Se disculpó por amenazarme con la herencia y dijo que recibiría lo que merecía, sin importar qué. Le agradecí y le aseguré acerca de nuestra relación, y cómo no es obligatorio que me lleve bien con Justin para respetar a su nueva familia. Las cosas parecen mucho mejor entre nosotros ahora. Moral, a veces, es necesario establecer límites claros, incluso con la familia, para proteger tu bienestar emocional y mental. La reconciliación y el perdón son importantes, pero no a costa de tu propia paz.